el color más caro de la historia. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Desde los albores de la civilización, los colores no han sido meros elementos decorativos, sino símbolos cargados de significado, poder y riqueza. Entre todos ellos, uno destaca por su exclusividad y su precio exorbitante: el púrpura imperial, también conocido como púrpura de Tiro. Este tono, que oscila entre el rojo intenso y el violeta profundo, no solo era un color, sino un verdadero signo de prestigio y estatus social. Durante siglos, únicamente emperadores, reyes y miembros de la nobleza podían permitirse vestirlo o utilizarlo en sus ornamentos. El púrpura no se adquiría con dinero común, se requería acceso a recursos extremadamente limitados y un conocimiento ancestral de técnicas de teñido que apenas se transmitían entre maestros artesanos. Su historia nos revela cómo un color puede convertirse en un símbolo de poder absoluto y de riqueza inalcanzable, capaz de definir la jerarquía social de toda una era. El origen de este pigmento extraordinario se encuentra en la antigua ciudad fenicia de Tiro, en la actual Líbano, alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Allí, los artesanos descubrieron que ciertas especies de moluscos marinos, particularmente del género Murex, podían producir un tinte con un color intenso y duradero. Sin embargo, la obtención de este pigmento era extraordinariamente difícil. Se necesitaban miles de moluscos para producir solo unos gramos de tinte. Cada molusco debía ser cuidadosamente abierto para extraer una pequeña glándula que, tras un proceso de fermentación complejo y prolongado, liberaba la sustancia que daría lugar al color púrpura. Este procedimiento no solo era laborioso, sino que requería precisión absoluta. Cualquier error podía arruinar semanas de trabajo, incrementando aún más el valor final del producto. El precio del púrpura de Tiro era tan elevado que, en algunos períodos de la historia, podía costar más que su peso en oro. Su inaccesibilidad lo convirtió en un bien codiciado exclusivamente por las élites. En Roma, por ejemplo, el uso de esta tonalidad estaba estrictamente reservado para los emperadores y sus familias. Cualquier ciudadano común que se atreviera a vestir púrpura podía ser castigado severamente, incluso con la pena de muerte. Esta restricción reforzaba la percepción del púrpura como un color que representaba autoridad, divinidad y estatus social incuestionable. De este modo, la sociedad antigua utilizaba el púrpura como un lenguaje visual, capaz de comunicar poder y prestigio sin necesidad de palabras, un símbolo que atravesaba clases y fronteras. Además de su exclusividad, el púrpura de Tiro era apreciado por su durabilidad. A diferencia de otros pigmentos antiguos, que se desvanecían con el tiempo o con la exposición a la luz solar, el púrpura mantenía su intensidad durante décadas, a veces incluso siglos, conservando la magnificencia de las prendas teñidas y reforzando su valor. La combinación de rareza, dificultad de producción y durabilidad convirtió al púrpura en un lujo absoluto, reservado para quienes podían permitirse mostrar su riqueza y poder de manera ostentosa. Cada túnica, capa o estandarte teñido con este pigmento era una declaración de autoridad, un testimonio del estatus del portador y una muestra tangible de la capacidad de las élites para controlar recursos que para el resto de la población eran prácticamente inaccesibles. El impacto del púrpura no se limitaba a la esfera económica o social, también trascendía a la religión, la cultura y la política. Los gobernantes que vestían púrpura eran percibidos como figuras casi divinas, conectadas con los dioses y con la autoridad suprema. Los templos y palacios se adornaban con telas de púrpura, y los sacerdotes y dignatarios que las utilizaban reforzaban su estatus simbólico. Este color se convirtió en un verdadero lenguaje universal de poder y prestigio, reconocible por cualquier civilización que tuviera contacto con él. Su historia es un recordatorio de que los colores pueden ser más que simples elementos estéticos, pueden ser herramientas de poder, símbolos culturales y legados históricos que perduran a través de los siglos. El púrpura de Tiro no solo era un color de prestigio,
sino un verdadero fenómeno cultural y económico que marcó la historia de civilizaciones enteras. Su influencia trascendía la vestimenta, alcanzando el arte, la religión, la política y las relaciones internacionales. En templos, palacios y ceremonias religiosas, se utilizaba el púrpura para decorar cortinas, tapices y vestimentas rituales, otorgando un aura de divinidad y solemnidad a quienes lo portaban. Los sacerdotes, reyes y emperadores que vestían púrpura no solo mostraban riqueza, proyectaban una autoridad simbólica que reforzaba su posición dentro de la jerarquía social y espiritual. La simple presencia de este color podía inspirar respeto, temor y admiración, demostrando que un pigmento podía convertirse en un lenguaje visual universal. El proceso de producción del púrpura de Tiro fue, en muchos sentidos, una de las primeras industrias complejas de la humanidad. La extracción del tinte de los moluscos requería precisión extrema, las glándulas debían ser extraídas sin dañarlas, y la fermentación del líquido debía realizarse en condiciones cuidadosamente controladas durante semanas. Cada lote podía verse arruinado por un simple error, lo que significaba pérdida de tiempo y recursos. La escasez de materia prima, combinada con la dificultad de producción, incrementaba exponencialmente su precio. En determinados periodos, solo un emperador o un noble podía permitirse una prenda teñida con auténtico púrpura de Tiro, y su posesión era un reflejo directo del poder económico y político de su portador. Esta exclusividad fue un motor de prestigio social y cultural, consolidando la idea de que el color no era un simple adorno, sino un símbolo de autoridad absoluta. El comercio del púrpura también tuvo un impacto profundo en la economía de la antigüedad. Tiro se convirtió en un centro neurálgico de intercambio, controlando rutas comerciales que llevaban el color a Egipto, Grecia, Roma y más allá. Las ciudades que podían acceder a estas rutas obtenían no solo riqueza, sino también influencia política. Los tintes de púrpura se convirtieron en un recurso estratégico. Su distribución controlada podía fortalecer alianzas, garantizar la lealtad de aliados y reforzar la autoridad de los gobernantes. Los envíos de púrpura eran cuidadosamente transportados en contenedores diseñados para proteger el tinte de la luz y la humedad, mostrando un nivel de planificación logística que asombra incluso desde la perspectiva moderna. La fascinación por el púrpura de Tiro también generó intentos de imitación y experimentación en distintas culturas. Durante siglos, artesanos y comerciantes intentaron replicar el tono utilizando plantas, minerales o incluso otros tipos de moluscos, pero la intensidad, la profundidad y la durabilidad del auténtico púrpura nunca pudieron ser igualadas. Esta imposibilidad de duplicarlo aumentaba aún más su prestigio, consolidando su lugar como el color más exclusivo y deseado de la antigüedad. La búsqueda de alternativas revelaba, al mismo tiempo, el ingenio humano y la importancia de la autenticidad en un mundo donde la apariencia y el estatus social eran tan esenciales como el poder militar o económico. En el ámbito religioso, el púrpura adquirió un significado aún más profundo. Los sacerdotes y líderes espirituales lo empleaban en ceremonias y rituales para denotar santidad, pureza y conexión con lo divino. Las vestimentas púrpuras simbolizaban la autoridad espiritual y, al mismo tiempo, reforzaban la percepción de la sacralidad de la figura que las portaba. La combinación de prestigio secular y espiritual convirtió al púrpura en un color único, capaz de transmitir poder absoluto, riqueza y veneración simultáneamente. Cada aparición de este color en un templo, en un palacio o en una ceremonia era un recordatorio tangible de la estructura social y cultural de la época, y de cómo un pigmento podía convertirse en un instrumento de control y admiración. Incluso, la percepción psicológica del púrpura jugaba un papel en su exclusividad. Su intensidad y riqueza cromática generaban sensaciones de respeto, admiración y a veces intimidación. Las personas que observaban al emperador o al sacerdote vestidas con púrpura eran subconscientemente influenciadas por el color, reforzando la autoridad del portador. Este poder simbólico, combinado con la escasez y el costo del pigmento, aseguraba que el púrpura de Tiro no fuera simplemente un lujo,
sino un verdadero instrumento de poder social y cultural, capaz de atravesar generaciones y dejar una huella imborrable en la historia. El auge y la decadencia del púrpura de Tiro están profundamente entrelazados con la historia económica, política y cultural del Mediterráneo antiguo. Durante siglos, Tiro se convirtió en un epicentro de comercio internacional gracias a la demanda de este pigmento único. Los comerciantes fenicios exportaban el púrpura a todas las regiones del mundo conocido, Egipto, Grecia, Roma y más allá. Este color no solo representaba lujo y riqueza, sino también un medio estratégico para ejercer influencia y consolidar el poder de una ciudad o un imperio. Controlar la producción y distribución del púrpura significaba tener en la mano una forma de poder simbólico y tangible que podía moldear relaciones sociales, políticas y económicas de vasta magnitud. Las rutas comerciales del púrpura eran valiosas, protegidas con ejércitos y flotas, y eran motivo de conflictos entre ciudades y naciones que deseaban asegurar su acceso a este recurso tan exclusivo. Cuando Roma comenzó su expansión, el púrpura de Tiro adquirió un valor aún más emblemático. Los emperadores romanos comprendieron que monopolizar este color les confería un instrumento visual de autoridad absoluta. Solo ellos y sus familias podían vestirlo, y las leyes que regulaban su uso eran estrictas y severas. Vestir púrpura sin autorización podía ser castigado con la muerte. Así, la relación entre color y poder político se consolidaba de manera indiscutible. Un simple tono de tela podía definir la jerarquía de toda una sociedad. Esta exclusividad contribuyó a que el púrpura se convirtiera en un símbolo no solo de riqueza, sino también de legitimidad y autoridad. Era un color que legitimaba el derecho de gobernar y la capacidad de ejercer control sobre vastos territorios y poblaciones. La producción del púrpura de Tiro requería un nivel de organización y precisión extraordinario. La recolección de moluscos era peligrosa y agotadora, pues se necesitaban miles para obtener apenas gramos de pigmento. Luego, la fermentación de las glándulas debía realizarse en condiciones controladas durante semanas, evitando cualquier error que pudiera arruinar el tinte. Esta complejidad convertía al púrpura en un producto extremadamente caro y exclusivo. Los registros históricos muestran que, en algunos periodos, un solo metro de tela púrpura podía equivaler al salario anual de un trabajador común. La combinación de trabajo intensivo, rareza de materia prima y dificultad de producción explica por qué este color fue considerado más valioso que el oro y reservado solo a la élite más poderosa de la época. El impacto del púrpura de Tiro también se extendía al ámbito cultural. Los artistas, arquitectos y decoradores lo empleaban en templos, palacios y ceremonias para reforzar la percepción de poder y sacralidad. Su presencia evocaba autoridad y solemnidad, creando un efecto psicológico sobre quienes lo observaban. La exclusividad del púrpura generaba admiración y respeto, y su uso estaba cuidadosamente regulado para mantener su significado simbólico. Además, la imposibilidad de replicar el auténtico púrpura con otros pigmentos reforzaba la mística y la fascinación que generaba este color. Cualquier intento de imitación nunca lograba igualar la intensidad, profundidad y durabilidad del original, elevando aún más su prestigio y consolidando su estatus como el color más caro de la historia. La historia del púrpura también nos muestra cómo un recurso natural puede transformarse en un motor económico y social. Las ciudades que lo producían y comerciaban obtenían no solo riqueza material, sino también influencia política y cultural. Las alianzas, la diplomacia y hasta la guerra podían depender de la disponibilidad de este pigmento. En este sentido, el púrpura de Tiro no era solo un lujo, era un instrumento estratégico, una herramienta que determinaba la posición de una ciudad o un imperio dentro del complejo entramado del poder en la antigüedad. Finalmente, su dimensión religiosa reforzaba aún más su importancia. Los líderes espirituales que vestían púrpura proyectaban autoridad divina y conexión con lo sagrado. Las ceremonias religiosas y los rituales que incorporaban este color reforzaban la idea de que quienes lo portaban estaban más cerca de
los dioses y del poder supremo. La combinación de prestigio secular y espiritual convirtió al púrpura de Tiro en un color único y multifacético, capaz de influir en todos los aspectos de la vida humana, economía, política, cultura y religión. Su legado es la prueba de cómo un simple pigmento puede marcar la historia de la humanidad de manera duradera y trascendental. Con el paso del tiempo, la producción del púrpura de Tiro comenzó a experimentar un lento declive, debido a la sobreexplotación de los moluscos y la dificultad de mantener las técnicas ancestrales. Sin embargo, su valor simbólico y económico continuó siendo inmenso. Durante la Edad Media, aunque se desarrollaron imitaciones más accesibles, el púrpura auténtico seguía siendo un bien de lujo reservado para la realeza y la aristocracia, manteniendo su estatus como el color más caro y codiciado de la historia. Las leyendas sobre su origen, el arduo proceso de extracción y el elevado precio aumentaban su mística, reforzando la idea de que aquel color era un privilegio al alcance de muy pocos. Cada prenda teñida de púrpura representaba siglos de tradición, esfuerzo humano y conocimiento especializado, convirtiéndose en un legado cultural tangible. El comercio del púrpura continuó influyendo en la economía y la política de las civilizaciones que podían acceder a él. Las ciudades que controlaban la producción y distribución de este pigmento consolidaban su riqueza y poder, y podían usarlo estratégicamente en la diplomacia. Los obsequios que incluían telas púrpuras eran considerados símbolos de respeto y prestigio, y su entrega podía reforzar alianzas políticas, asegurar lealtades o incluso evitar conflictos. Así, el púrpura se convirtió en mucho más que un tinte, era un instrumento de influencia y control social, capaz de moldear las relaciones internacionales y la jerarquía interna de los imperios. En el ámbito cultural, el púrpura de Tiro siguió marcando tendencias durante siglos. Los artistas y artesanos continuaron inspirándose en su intensidad y riqueza cromática, utilizándolo en pintura, arquitectura y vestimenta ceremonial. La percepción de lujo, autoridad y poder asociada con este color se mantuvo a lo largo de los siglos, e incluso hoy, en la moda contemporánea, el púrpura sigue evocando nobleza, prestigio y exclusividad. La historia del púrpura demuestra cómo un recurso natural puede trascender su función inicial para convertirse en un símbolo cultural duradero, capaz de influir en la sociedad mucho más allá de su valor material. El proceso de producción, además, nos ofrece una visión impresionante de la organización y la habilidad de las sociedades antiguas. La necesidad de recolectar grandes cantidades de moluscos, extraer su pigmento y fermentar cuidadosamente las glándulas llevó al desarrollo de técnicas complejas y de un conocimiento especializado que se transmitía de generación en generación. Cada prenda teñida de púrpura representaba horas de trabajo meticuloso y coordinación entre numerosos artesanos, desde recolectores hasta maestros del tinte. Esta combinación de esfuerzo, conocimiento y rareza convirtió al púrpura en un producto extraordinario, valorado no solo por su apariencia, sino por la historia y el sacrificio que contenía en cada hilo. La exclusividad del púrpura también reforzó la estructura social de la época. Su uso restringido a la élite reforzaba la jerarquía y distinguía claramente a los poderosos de los ciudadanos comunes. Este color se convirtió en un marcador visual de identidad y poder, estableciendo normas y expectativas dentro de las sociedades antiguas. Además, su durabilidad y resistencia al desgaste aseguraban que el prestigio asociado al púrpura permaneciera visible durante generaciones, reforzando la noción de continuidad y legado cultural. Por otro lado, el púrpura de Tiro influyó en la evolución de la industria textil y en el comercio internacional. Las técnicas de teñido, el transporte seguro del pigmento y la gestión de su distribución exigían innovación y planificación logística. Las ciudades que dominaban estos procesos no solo se enriquecían, sino que también ganaban influencia sobre otras naciones y regiones. La historia del púrpura ilustra cómo un recurso natural, combinado con habilidad humana y demanda social, puede transformarse en un motor de desarrollo económico, político y cultural. Finalmente, el púrpura de Tiro sigue siendo hoy un símbolo de lujo y exclusividad.
Aunque la producción moderna utiliza colorantes sintéticos, la fascinación por su historia, su rareza y su impacto social perdura. Cada vez que vemos el púrpura en ceremonias, vestimenta oficial o representaciones artísticas, evocamos siglos de cultura, esfuerzo humano y significado simbólico. Este color no solo embelleció telas y ornamentos, definió identidades, consolidó poder y dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad, consolidándose como el color más caro y emblemático de todos los tiempos. El púrpura de Tiro no solo fue un lujo destinado a reyes y emperadores, también se convirtió en un símbolo cultural y religioso que atravesó distintas civilizaciones y épocas. En el ámbito religioso, su uso era un reflejo de poder divino y autoridad espiritual. En templos y ceremonias sagradas, sacerdotes y líderes espirituales vestían túnicas teñidas con púrpura para representar su cercanía a lo divino y su capacidad de interceder entre los mortales y los dioses. Este color se transformó en un medio de comunicación simbólica. Quienes lo portaban eran percibidos como personas de elevada jerarquía moral y espiritual, y su presencia reforzaba la solemnidad y la importancia de los rituales. Así, el púrpura se consolidó como un elemento que no solo representaba riqueza material, sino también poder simbólico y conexión espiritual. El impacto del púrpura en la sociedad se extendía también a la economía global de la antigüedad. Su producción y comercio crearon redes comerciales sofisticadas que conectaban el Mediterráneo con el Oriente Medio, Egipto y el norte de África. Las ciudades que podían acceder a este color a través del comercio obtenían no solo prestigio, sino también poder económico y político. El púrpura se convirtió en un recurso estratégico. Su control podía determinar la influencia de una ciudad sobre otra, consolidando alianzas y reforzando la posición de los gobernantes que lo poseían. La historia del púrpura demuestra cómo un elemento tan aparentemente simple como un color podía transformar la dinámica del poder y el comercio internacional. Además, el púrpura tuvo un efecto psicológico notable sobre quienes lo observaban. Su intensidad y profundidad evocaban respeto, admiración y, en muchos casos, temor. Los reyes, emperadores y líderes religiosos que vestían púrpura proyectaban una imagen de autoridad incuestionable. Incluso los ciudadanos comunes, al ver estas prendas, internalizaban inconscientemente la jerarquía social. El color mismo dictaba quién tenía poder y quién no. Este fenómeno demuestra cómo un pigmento podía funcionar como herramienta de control social, reforzando la estructura jerárquica y estableciendo normas claras sobre la diferencia entre gobernantes y gobernados. A lo largo de los siglos, la fascinación por el púrpura generó avances significativos en la industria textil. La complejidad del proceso de extracción y teñido impulsó el desarrollo de técnicas especializadas y conocimientos que se transmitían de generación en generación. La habilidad requerida para producir un púrpura auténtico implicaba precisión, paciencia y experiencia, y los artesanos que dominaban este arte eran sumamente valorados. Este conocimiento especializado no solo aseguraba la calidad del producto, sino que también incrementaba su valor económico y simbólico. Cada tela teñida con púrpura era una obra maestra de destreza humana, un testimonio tangible del ingenio y la creatividad de quienes la producían. El púrpura también desempeñó un papel importante en la cultura visual y artística. Los palacios, templos y monumentos se decoraban con telas púrpuras, tapices y ornamentos, generando un efecto de riqueza y poder que impresionaba a quienes los observaban. Los artistas utilizaban este color para destacar figuras de autoridad y escenas significativas, reforzando la percepción de que el púrpura no era simplemente un tinte, sino un medio para comunicar estatus, poder y sacralidad. Incluso en la literatura y la poesía, se hacía referencia a este color como símbolo de grandeza, riqueza y distinción, consolidando su lugar en la memoria cultural colectiva. El auge del púrpura de Tiro también evidenció la interdependencia entre recursos naturales, economía y poder político. La dificultad de obtener el tinte y la limitada disponibilidad de moluscos establecieron un vínculo directo entre la escasez y el valor. Este fenómeno puede compararse con el oro o las piedras preciosas.
Su rareza y el esfuerzo requerido para su obtención los convertía en símbolos universales de riqueza y autoridad. Así, el púrpura no solo fue un color, sino un instrumento de poder económico, social y cultural, cuya influencia se mantuvo vigente durante milenios. Finalmente, el púrpura dejó un legado duradero que trasciende la antigüedad. Su historia nos enseña cómo un elemento aparentemente simple puede convertirse en un símbolo de civilización, prestigio y poder. La fascinación por este color continúa hasta nuestros días, en la moda, el arte y la simbología contemporánea. El púrpura de Tiro, considerado durante siglos el color más caro de la historia, nos recuerda que los colores pueden ser mucho más que simples matices, pueden ser herramientas de poder, objetos de deseo y portadores de significado cultural profundo. El púrpura de Tiro no solo marcó la historia de la moda y el poder, sino que también dejó una huella indeleble en la ciencia del color y la química de los pigmentos. La obtención de este tinte fue, de hecho, uno de los primeros ejemplos documentados de química aplicada. Los antiguos artesanos fenicios no solo recolectaban los moluscos, sino que comprendían, de manera empírica, cómo la fermentación y la exposición al sol afectaban la intensidad y durabilidad del color. Sabían que la glándula de cada molusco debía tratarse con cuidado, y que el líquido extraído, tras varios días de fermentación, producía un tinte capaz de resistir la luz, el agua y el tiempo, algo que pocos pigmentos antiguos podían lograr. Este conocimiento técnico se transmitía de maestro a aprendiz, creando una tradición de saber artesanal que unía ciencia, arte y economía. El púrpura también fue un motor de innovación tecnológica en la industria textil. La necesidad de procesar grandes cantidades de moluscos y de teñir telas de manera uniforme impulsó la creación de técnicas de fermentación controlada, almacenamiento adecuado y manipulación de los pigmentos. Las telas teñidas debían secarse y fijarse cuidadosamente para mantener la intensidad del color, y cualquier error podía arruinar semanas de trabajo. Este proceso, aunque rudimentario comparado con los estándares modernos, demuestra la complejidad y sofisticación de los antiguos sistemas de producción. Cada prenda teñida de púrpura representaba no solo riqueza, sino también un conocimiento técnico avanzado y un esfuerzo humano extraordinario, consolidando su valor histórico y cultural. La exclusividad del púrpura de Tiro también generó un efecto psicológico y social que trascendió generaciones. En la antigüedad, solo una minoría privilegiada podía acceder a este color, lo que reforzaba la percepción de poder y jerarquía. Vestir púrpura no era solo una cuestión estética, era una declaración de autoridad, un mensaje visual que comunicaba riqueza, estatus y poder. La sociedad interiorizaba estas simbologías. La mera presencia del púrpura podía intimidar, generar respeto o inspirar admiración. Este fenómeno muestra cómo un recurso natural, combinado con conocimiento técnico y control social, puede convertirse en un instrumento de influencia cultural y política de largo alcance. El impacto del púrpura de Tiro también se reflejó en la religión y el arte. En templos, santuarios y palacios, su uso estaba cuidadosamente regulado para mantener su simbolismo sagrado y su prestigio. Los colores de las vestimentas rituales, los tapices y los ornamentos no eran elegidos al azar. El púrpura destacaba a los líderes y reforzaba la solemnidad de los rituales. Su durabilidad aseguraba que el mensaje de poder y autoridad se mantuviera intacto a lo largo del tiempo, mientras que su intensidad cromática llamaba la atención y creaba un efecto visual impactante. Esta combinación de belleza estética, simbolismo cultural y dificultad técnica explica por qué el púrpura fue considerado durante siglos el color más caro de la historia. A lo largo del tiempo, incluso cuando surgieron alternativas más accesibles, el púrpura auténtico mantuvo su prestigio. Las imitaciones nunca lograron igualar la riqueza y la profundidad del color original, lo que consolidó su posición como símbolo de exclusividad. La historia del púrpura de Tiro nos recuerda que el valor de un recurso no reside únicamente en su rareza o costo, sino en el conocimiento, la habilidad y el significado cultural que se le atribuye. Este color, más que un tinte,
fue una herramienta de identidad, poder y legado, capaz de moldear sociedades y dejar un rastro imborrable en la historia humana. Finalmente, el púrpura de Tiro representa un ejemplo único de cómo la ciencia, el arte y la cultura pueden entrelazarse. Cada prenda teñida no solo era un lujo, sino una manifestación de ingenio humano, esfuerzo colectivo y transmisión de conocimiento, desde la recolección de los moluscos hasta la fermentación del tinte y la confección de la tela. El púrpura encarna siglos de historia, simbolismo y poder. Su legado nos enseña que los colores pueden ser mucho más que una apariencia, pueden ser portadores de historia, cultura y significado profundo, y que el púrpura, más que ningún otro color, logró trascender el tiempo para convertirse en un icono de riqueza y prestigio universal. El púrpura de Tiro, a lo largo de los siglos, dejó un legado que trasciende la moda, la economía y la política. Su historia se ha convertido en un símbolo de cómo un color puede transformar sociedades, definir jerarquías y dejar una huella cultural duradera, incluso cuando la producción original decayó debido a la sobreexplotación de los moluscos y a los cambios en las rutas comerciales. Su influencia continuó presente en la cultura europea y mediterránea. Reyes y nobles continuaron utilizando tonos inspirados en el púrpura para demostrar poder y prestigio, perpetuando su estatus como el color más caro y codiciado de la historia. La fascinación por este color no se limita a la antigüedad. Aún hoy, en ceremonias oficiales, vestimenta religiosa y en el arte contemporáneo, el púrpura sigue evocando nobleza, riqueza y poder. El valor del púrpura no residía únicamente en su rareza, sino en todo el conjunto de significados que adquirió a lo largo del tiempo. Era un color que unía ciencia, arte, economía y religión en un solo símbolo. La habilidad necesaria para producirlo, la dificultad de acceso a sus materias primas, la sofisticación de los procesos de fermentación y teñido, y la exclusividad de su uso lo convirtieron en un producto que superaba cualquier otra mercancía de lujo de su época. Su valor histórico y cultural no se medía en oro ni en plata, sino en la influencia que confería a quien lo portaba y en el respeto que inspiraba en quienes lo admiraban. La influencia del púrpura también alcanzó la literatura y la filosofía de las civilizaciones que tuvieron contacto con él. Poetas, historiadores y filósofos lo mencionaban como símbolo de poder, riqueza y distinción. Las crónicas antiguas describen con detalle cómo los gobernantes vestían púrpura durante ceremonias oficiales, desfiles militares y eventos religiosos, reforzando la imagen de autoridad y legitimidad. Incluso en los textos bíblicos, el púrpura aparece como un color asociado a lo sagrado y a la nobleza, subrayando su relevancia cultural y espiritual. Cada mención del púrpura refleja la importancia que este color tenía como medio de comunicación simbólica, capaz de transmitir mensajes de poder y prestigio sin necesidad de palabras. En la era moderna, aunque la síntesis de pigmentos y colorantes permitió replicar tonos similares de manera artificial, la historia del púrpura de Tiro sigue siendo un referente de lujo y exclusividad. Su legado es una enseñanza sobre cómo los recursos naturales, combinados con conocimiento, habilidad y simbolismo cultural, pueden trascender su función original para convertirse en iconos históricos. El púrpura demuestra que un simple color puede contener siglos de historia, esfuerzo humano, innovación tecnológica y significado cultural profundo, y que su impacto no se limita a la estética, sino que abarca economía, política, religión y arte. Finalmente, la historia del púrpura de Tiro nos invita a reflexionar sobre el valor que otorgamos a los objetos y a los recursos. Más allá de su costo económico, el púrpura representa el ingenio humano, la organización social, la jerarquía cultural y la transmisión de conocimientos a través del tiempo. Es un recordatorio de que los colores pueden ser portadores de identidad, poder y legado histórico. Su exclusividad, mística y significado han logrado que, miles de años después, el púrpura de Tiro siga siendo reconocido como el color más caro de la historia, un símbolo eterno de riqueza, autoridad y fascinación humana. Si te gustó esta curiosidad,
Deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.